Ya no se trata solo del problema atómico, que es un problema bastante preocupante por sí mismo. Spirituality sadelia rigni ya chikmi sabi rigji di chede da yede chede da yede rigji di chede yi min ma de be michilia chebde ne michil groho yede sata anda chamni ji sida de tedi mi yimu jalia da yede da groho yede chebia. Es inadmisible que se esté hablando de estados étnicamente puros en Europa a finales del siglo XX. Ya tenemos suficientes recuerdos desde hace 50 años y a qué condujo esa demencia. Ser indígena, creo yo, no puede pensarse como el mito del pasado, como la leyenda del pasado, como las ruinas, como la memoria muerta. La visión que te da la selva y estas culturas es amplísima, es ver los valores y contravalores de cada uno de los lugares y, no sé, aprender a valorar lo que tienes y lo que te falta. El sentido comunitario, los valores colectivos, la comunidad ha permitido que nuestra gente viva, que la comunidad, la colectividad, los valores comunitarios no es un obstáculo al desarrollo. Yo pienso que todavía en las comunidades indígenas existe el equilibrio entre los hombres y las mujeres, el equilibrio entre la vida humana y la naturaleza. El equilibrio de entender que los pueblos somos un signo de tiempo y no simplemente somos eternos habitantes del mundo, más bien casi todo lo que hay que construirla porque mañana vendrán los hijos a gozarla, a aprovecharla, a enriquecerla y que los hijos serán los que den las consecuencias. En las chacras tú a veces las observas como lo han hecho y han derribado inmensos árboles, pero dejan uno sin derribar. Tú dices, ¿por qué será? Es esa especie de respeto que el hombre de estas culturas tiene por su madre naturaleza. Es decir, una cosmovisión que por tantos años de la historia existió y que existe, y esa cosmovisión debe aportarle hoy a la humanidad para proyectar un nuevo milenio. En esta selva y probablemente en esta cultura saninga haya una dueña de los animales o un dueño de los animales. Entonces han salido a cazar y han matado X animales. Y decían, sí, esa lluvia son las lágrimas de la Sachalaca. Yo llegué incluso a interpretar, son las lágrimas de la dueña de esos animales. Y entonces es aquí donde entra un equilibrio y una especie de te robo, pero al mismo tiempo te dejo, ¿ya? Y cada uno de los acontecimientos de la selva no son aislados, sino que están totalmente relacionados. La dueña, el animal, el llanto, este respeto y esta compenetración del hombre de la selva, para quien matar un animal no es un acto como el nuestro. Maté al primer disparo.
Sí, hay ciertas variantes en cada una de las culturas y de las tribus, pero hay una solidaridad, hay una serie de lazos familiares, matrimonio, familia, etcétera, que une a todos. Pero en Bosnia no hay tres tribus en guerra. Entonces hay dos modelos, uno el de la convivencia ciudadana, multicultural y multiétnica, y por otro lado el gobierno, la posición de pureza étnica y religiosa. 추루 나펜주 tumbuche 다지 에네 추루 카디디 지기 에네 미지소 나로리아 녀던 남베 송에 서로 딘디지 마요지 제우야 에네 추규카 저타네 다 추루 민다 윤제도 제디 미지소 나로리 녀던 남베 송에지 녀던 남베 송에서 녀던 남베 처우여 이르잖아요 디 마요야리아 배즈 Si hoy no se entienda el derecho de los indígenas a vivir hoy y siempre, el derecho de las minorías étnicas en otras partes del mundo a vivir hoy y siempre, si no se entiende el intercambio entre nuestros pueblos y si no se acepta el mundo plural que vivimos, de muchas raíces, de mucha experiencia, yo pienso que estaríamos ofendiendo la historia, pero sobre todo quizá estaríamos incubando nuevos problemas, nuevos conflictos que no sabríamos sus consecuencias. Basta recordar aquí la ex Yugoslavia, las consecuencias que trae, la carga étnica que tiene. Nunca volverá a ser lo mismo Bosnia, nunca. Los odios que va a dejar esta nueva guerra, la destrucción. Sus objetivos, crear un Estado étnicamente puro, violar las fronteras y modificar las fronteras con el uso de la fuerza, utilizar la limpieza étnica como un medio para lograr la pureza étnica en las zonas que conquistan, y después toda la serie de barbaridades y atrocidades que han cometido desde el principio del conflicto. Su objetivo era matar o hacer huir a las poblaciones no serbias de los territorios que querían controlar, y esto lo han hecho aplicando los métodos más horrendos de violencia. Esto no va a poder recuperarse pasado mañana, es decir, va a tardar mucho tiempo. Hoy es la limpieza étnica que tendrá consecuencias muy profundas en la historia de nuestros pueblos. No es lo mismo una mujer violada que una madre que ha perdido un hijo o que un niño que lleva 3 años bajo las bombas, pero todos ellos están bajo un impacto enorme y de shock, de miedo y sobre todo de angustia permanente porque no saben cuándo va a acabar esto. Están agotados, están desesperados, no saben cuándo van a morir. Es una especie de tortura sistemática, hoy matan a 4, mañana a 5, bombardeos masivos. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Bueno, ese enorme drama de niños que llevan 3 años bajo las bombas viendo morir a su alrededor, a sus amigos, a sus familias, parientes, etc. Y sobre todo, el ruido constante de la artillería. Ese ruido permanente que hay en Sarajevo, de obuses de mortero, de tiros de tanque, etc., que no sabes nunca dónde van a caer y que no sabes nunca cuándo van a parar, es el mecanismo de tortura psicológica, además de violencia y de asesinato de población civil, más refinado, diría yo, que hemos visto en muchos años de guerra. Y desde luego yo no lo he visto esto ni en América Central ni en África. ¿Cómo vamos a combatir o prevenir más masacres o genocidios como el de Ruanda cuando sabemos que ciertas circunstancias llevan casi inevitablemente a genocidios o a masacres masivas de población si no prevenimos esas situaciones utilizando mecanismos que existen?
las guerras son distintas, pero tienen casi todas las mismas consecuencias. El grado de violación de derechos humanos. Hay una gran frustración, quizá mucho más lo siento actualmente que antes, en lo frustrado que significa el tema de derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, que ya significan negociaciones, presiones. Quizá uno no tenía exactamente la visión de lo que significan las presiones en el mundo, las presiones entre regiones, continentes, para tocar el tema de derechos humanos, y que de repente uno se da cuenta que todo o una buena parte es objeto de negociación. La razón principal por la que Occidente no ha intervenido en Bosnia como intervino en el Golfo para liberar Kuwait es que, según los grandes estrategas occidentales, no hay intereses estratégicos para Occidente en Bosnia y Herzegovina. Dicho en términos simplistas y un poco cínicos, no hay petróleo. La consecuencia es que solo hay seres humanos. Que mueran 200.000, pues no es un problema estratégico para Occidente. El potencial expansivo de un conflicto en el que se permita ganar a gente que reivindica la supremacía étnica y religiosa es enorme. 딘데 지소데 디기 되면 중요한데 싸워싸워디 참제 쇠세 디데 그거 여대버리 슈도 쏘샤 상면 나와네 럽지 지구 타요도 자 디데 상황 있는 자네 틈몽부터 하네 매주치하게 시서여래 그다음 미유지부 미유 처진내다 미유지부 처비여봤다 탑람 단단데 참제도 쇠세 그거에서 탑람 단단데 지구 처비여봐 대저 타네 나다지 미투마 요래데 이네 투몽구 쳐에 마무지에 되었다. 아니 투몽구 하는 너 때야 그거 된대요. Y hay que decir que en los últimos 4 años el número de refugiados en el mundo se ha multiplicado de manera espectacular. Han pasado de 18 millones a 25. Y al mismo tiempo el número de desplazados dentro de sus países, al interior de sus países, los que no han cruzado una frontera, están estimados en más de 30 millones. Los problemas de sobrepoblación y de ataque al medio ambiente están condenando a la inmigración forzada a enormes masas de población. Las estructuras económicas de ciertos países fuerzan a un flujo del campo a la ciudad, a esas macrópolis, macrociudades. Lo que más importante es, porque es más evitable, más evidentemente evitable, es las causas que llevan al desplazamiento por razones provocadas por el hombre, no desastres naturales. Y ahí son siempre las mismas: negación de derechos a etnias o grupos religiosos, persecución sistemática por razones políticas de opositores al régimen establecido, violación sistemática de derechos humanos en regímenes dictatoriales. Y también, y muy ligado a esto, las injusticias sociales, que han llevado durante mucho tiempo, y en particular en la década de los 80, a muchos pueblos de América Latina, en particular de Centroamérica, a rebelarse contra un orden establecido absolutamente injusto, intolerable y de explotación masiva de una gran parte de la población. Todo esto llevó a un tipo de guerras en América Central que provocaron
flujos de población, de refugiados, que en muchos casos han regresado poco a poco a sus países, pero que en otros casos siguen fuera. En África sucede lo mismo, ¿no? Y en el sudeste asiático, es decir, donde hay dictaduras hay refugiados y hay muertos, evidentemente. Siempre hay un problema, yo creo que étnico, de nación, social, que vemos como invasores a los inmigrantes que puedan venir, cuando vienen de una nación más pobre que la nuestra. Tenemos el caso de los Bateyes, que ya suman prácticamente 500.000 de haitianos que están viviendo en zonas de corte de caña. Y cada día nos vienen más remesas de haitianos. Y con el problema que tienen ellos allá, cada día está aumentando, ¿no? Nosotros no estamos preparados para asimilar. No tenemos, como podríamos llamar, campos de refugiados, ni formación para ellos especial, ni un tratamiento distinto o especial para ellos. Y entonces ellos tratan de asimilarse dentro de nuestro país. Y ha habido un poco de rechazo por parte nuestra, lo consideramos, si ellos se meten en la ciudad, que aceptan que refugiados vivan en áreas de campo, pero que viva ya dentro de la ciudad, como que hay un rechazo natural de eso. Es todo relativo, ¿no? Porque también la gente, o sea, hay gente, mucha gente buena y mucha gente también que piensa mal de la gente del campo, ¿no? Entonces no está esto bien considerado, ¿no? Hay que tener dinero para estar ahí, hay que tener casa, todo, porque allá cuestan todo. No se regala nada, no es acá, no es como estamos acá nosotros. Los que vienen de la selva, pues vienen con más dificultades de todo, para adaptación y sobre todo, digo yo, no están acostumbrados a una vida de ciudad, no saben cómo manejarse en un mundo urbano, son más rechazados. Había cantidad de aviones, cada 5 minutos. Eso era prácticamente un cambio muy interesante para mí, porque no había observado yo, por ejemplo, carros, cantidad de carros. Pero el problema era prácticamente de movilizarme a mí, porque había mucha gente y problemas, por ejemplo, hasta en el campo tenemos otras costumbres, entonces ese problema nos hace un poco sentirnos un poco rebajados. Y los que vienen de la sierra con una lengua distinta, como en Perú, Bolivia y Ecuador, pues ellos se sienten también como marginados, ¿no? Por la lengua, por todo. Y yo creo que habría que hacer como una especie de conciencia de que hay que aceptar a todo el mundo para integrarlo dentro de un plan de progreso y de crecimiento. Había por ahí, ¿no? De que otros eran un poco más avivados, otros te trataban de otra manera, otros te respetaban, pero la mayoría no te respeta. Mejor vivir aquí como estamos viviendo nosotros. Porque ya nosotros mismos no nos sentimos tan seguros, ya estamos perdiendo el sentido de persona, porque el problema nuestro es si somos gente o no somos gente, si somos personas o no somos personas, porque el trato que nos están dando muchas veces es tan, diría yo, primitivo, tan vergonzante, que a veces hasta mucha gente me pregunta a mí por los barrios donde voy y por todos los lugares que he ido por América Latina. ¿Es que nosotros valemos menos que los europeos? ¿O es que nosotros valemos menos que los norteamericanos? ¿O es que realmente somos iguales? O sea, hay dudas y como una especie de complejo en el mismo pueblo. Y a la larga o a la corta, la invasión pacífica a los países poderosos va. Eso va. Y yo creo que tiene que haber un cambio en la historia. Y si no, la invasión pacífica va porque el hombre se tira a donde puede sobrevivir. Que si viene un árabe o un argentino o un peruano o un chino con dinero, no hay racismo.
Si vienen en un yate o si vienen en aviones de superlujos, seguro que no le piden nada. Yo pienso que el racismo es económico y que la convivencia es completamente posible, pero a todo nivel. Y los pobres, al ver que aquí no tienen solución de su problema, van hacia esos mundos. Pero es muy difícil ya ponerle un bloqueo al problema de los inmigrantes. Todo se pone como excusa la crisis económica. O sea, hay crisis, hay paro, hay muchos problemas, pero realmente los niveles que hablamos de crisis económica, siempre son relativos si uno los compara con otros sitios. Con lo cual creo que no es solamente un problema de crisis económica, sino un problema de mentalidad, de que el europeo, lo único que le interesa es el europeo y todo lo demás lo vive como un ataque. Que la verdad que la gente, a pesar de que digan que no, la gente es racista, digamos. Es racista, hay que matizar, no es racista en un sentido de llegar a la acción, pero sí en cuanto a veces a la convivencia. La pigmentación de la piel no sea motivo para pedir la documentación a un hombre que pasa tranquilamente con su familia. Y después en casa uno tiene que trabajar mucho, explicar a los niños que uno no es delincuente. Y entonces dice, papá, ¿por qué te ha preguntado la policía? ¿Y por qué te ha arrinconado? ¿Y por qué te ha apartado? Claro. Esto creo que causa problemas. Yo al ser blanco y al ser parecido, digamos, nunca la policía me para, digamos, no tengo problemas por ese lado. Pero sí, esto está pasando en otros países europeos, donde lo que estamos viendo es que Europa está yendo cada vez para atrás y donde la experiencia del nazismo, por más educación que se ha recibido, bueno, se está repitiendo. Vemos el caso de Bosnia, lo que está pasando, y vemos lo que está pasando en distintos países como Alemania, como Francia, donde la gente cada vez está teniendo actitudes más xenófobas. Por lo menos esta visión que te dan estos hombres y estas culturas te enseñan algo muy importante, que es relativizar las cosas, la relatividad de tu cultura, de tu coche, de tus medios de comunicación, de tu teléfono, ver cómo hacemos dioses en nuestra cultura, pues de un avance tecnológico. Y si vives en esa cultura no puedes prescindir de él. He aprendido muchas experiencias de otros pueblos, ¿no? Y en la ciudad, cómo se vive en la ciudad. Entonces, el problema es muy distinto que aquí. Cuando miras esos avances desde otra ventana y desde otra perspectiva, los relativizas y le das su valor, pero no un valor absoluto, sino un valor relativo. Y creo que eso es una gran aportación que me han dado en mi vida estos hombres y estas culturas. Bien unidos con la familia, con todos los paisanos. Aquí trabajamos, como dije delante, trabajamos juntos, iguales, comemos iguales. Nosotros queremos hacer nuestra vida de pacífica, vivir tranquilo, vivir con armonía con todos los pueblos, sin hacer trastorno. Es un tiempo plural, es un tiempo que ha exigido mucha reflexión sobre la búsqueda de nuestras raíces y la reafirmación de nuestra identidad. Y cuando digo nuestra identidad me refiero a los africanos americanos, me refiero a chicanos, me refiero a mestizos, me refiero también a los pueblos indígenas. Es decir, es un tiempo de búsqueda de raíces
también es un tiempo de grandes conquistas, de reivindicaciones de mujeres. La gente está mejor informada y hay una cierta sensibilidad. Pero esa sensibilidad es simplemente reactiva a las imágenes del horror, pero no es analítica. Y eso tiene que ver mucho con qué tipo de sociedad estamos creando, generando en Occidente. Cada vez menos analítica y cada vez más impresionista. La imagen marca, pero el análisis posterior cuesta mucho hacerlo. Pero nosotros no queremos seguir esa huella de los genocidios. Ojalá estas palabras o este testimonio o estas personas no solamente queden en vuestras mentes como algo exótico, sino como esa ventana abierta que tienen estos hombres para ver el mundo, y que cuando terminen de ver estas imágenes o las repasen, miren a su alrededor y se pregunten a ver qué están construyendo o qué están destruyendo. Que realmente para ser iguales pues tenemos que tener el mismo trato, y para tener el mismo trato pues económicamente tenemos nosotros también que progresar. Indudablemente habrá mucho que aportar, no solo al desarrollo económico, sino al desarrollo de los valores humanos, el desarrollo de las bases fundamentales de la paz y las bases fundamentales de la justicia. Yo creo que hay un enorme capital, en el sentido de que la juventud en Europa, en España en particular, está cada vez más sensibilizada respecto a los temas de solidaridad, a los problemas que se viven en un inmenso tercer mundo, o a los problemas de la guerra en Europa central o del este, como Yugoslavia, Chechenia, etc. Pero hay que transformar ese sentimiento de indignación frente al horror y a la muerte en un análisis de por qué pasan estas cosas, y esa es la gran tarea que tenemos pendiente. Ver el mundo desde 2, 3 y hasta 4 posibles ventanas. Cada una de las culturas en las cuales nosotros trabajamos tiene una visión del mundo, del hombre, de la creación y la cosmología. Es otra ventana más para nuestro mundo, y al menos mi experiencia personal es que ver el mundo desde una sola ventana es una visión muy limitada.